Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos un jueves más a estas realidades y retos del cooperativismo agroalimentario, una charla más de interés de las que hacemos estas semanas. Bueno, esta es la novena, ánimo, ya queda poco, son 12, pues esta es la novena, quedan pocas ya, pero bueno, tanto esta como las que nos quedan creo que son de especial interés. La de hoy yo creo que es muy interesante porque nos van a contar su experiencia, la experiencia real, dos compañeros bueno, que son los asesores jurídicos de la Federación de Cooperativas Alimentarias de Cataluña y de una cooperativa de las más importantes que es de COP en Andalucía. Entonces, yo le voy a dar la palabra, hemos quedado que vamos a ir de lo macro a lo micro. Primero va a intervenir Mar Garriga, que es abogada, es la letrada de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, la FECAC. Va a intervenir Mar para que nos cuente su experiencia, lo que hace, cómo desarrolla su labor en la propia federación, asesorando, bueno, nos va a contar ella, a todas las cooperativas socias. Y después intervendrá Eduardo, bajamos un poco a lo micro, que nos va a contar su experiencia de una cooperativa en concreto, es el letrado de la cooperativa de COP, y él da servicio a esa cooperativa. Pero esa cooperativa ya nos contará él, bueno, la conocéis todos a de COP, pero nos contará él lo importante que es. Y además Eduardo, antes de estar en DECOP, estuvo en la Federación de Cooperativas de Andalucía. Entonces tiene una visión bastante amplia del tema. Y bueno, y nada, yo me callo ya porque voy a dar paso a la compañera Mar Garriga, que ya tenemos ahí. Hola Mar. Hola, Y, buenas tardes. y os dejo con ella, ya veréis qué interesante, porque además Mar lleva un montón de años en esto y toca muchos palos y ya veréis qué interesante. Así que Mar, por favor, cuando quieras, y nada, pues en 25 minutillos así terminamos. Muchas gracias, Mar. Gracias a ti, Tomás. Muchas gracias por contar conmigo desde la Confederación de Cooperativas. Bueno, pues mi interés por esta jornada es para trasladaros lo emocionante que es poder dar ayuda, soporte al cooperativismo, ¿no? Yo tengo una presentación más que nada para que podamos hacernos un dibujo de lo que se hace en una federación de cooperativas. Si se os quedan las ideas, 3 ideas de lo fundamental que llevamos a cabo, con esto ya estaré contenta. Pensad que yo cuando acabé la carrera de Derecho no había oído hablar de cooperativas. Yo vengo de una parte de Cataluña que no hay cooperativas, por lo tanto estaba muy especializada en derecho mercantil, en ley de sociedades de capital, y cuando empecé a trabajar en la federación empecé a preguntarme el por qué y a conocer realmente que habían otras fórmulas jurídicas que eran las cooperativas, ¿no? Y de allí ya no he salido. ¿Por qué? Porque es que te llena trabajar y dar ayuda no solo a la federación, sino a los socios de las cooperativas. Pues si os parece bien, voy a compartir pantalla con todos vosotros y así os voy explicando y os voy mostrando el trabajo diario, ¿no? Lo más importante, ¿no? La palabra retos. A mí retos es que cada día es un reto. Cada día estamos aprendiendo más de cooperativas. No hay que pensar que llevamos yo, por ejemplo, que llevo 25 años o más en la Federación de Cooperativas, el día a día es aprender, es mirarme los artículos y el porqué y buscar soluciones a determinados conflictos que surgen el día a día de cooperativas, ¿vale? Por lo tanto, a mí la palabra de realidades y retos me ha encantado. Vamos a pasar al dibujo. Ay, que no me sale. Ahora, perdón. ¿A qué nos dedicamos? ¿Vale? Para que nos hagamos, cuando hablamos de servicio jurídico de una federación, ¿vale? Voy a poner la federación como la entidad madre, ¿no? Hay que pensar que si damos un buen soporte a la Federación de Cooperativas, vamos a dar una imagen
a los diferentes socios de las cooperativas de la federación. ¿Qué materias? Pensad que es que hay que especializarse en materias ya no digo de derecho cooperativo, que eso ya tiene que ser intrínseco, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Tenemos que conocer el derecho laboral. Pensad que hay las federaciones de cooperativas formamos parte de las comisiones negociadoras en convenios colectivos, en fiscalidad. Ya sabéis que hay un régimen específico para cooperativas, en derecho mercantil y civil, porque hay muchas cooperativas que se constituyen también en sociedades mercantiles. Por lo tanto, hay que saber distinguir muy bien si estamos asesorando a cooperativas o estamos asesorando a entidades que se rigen por otra ley, la ley de sociedades de capital, civil, los contratos de arrendamiento. Civil, incluso aquellas cooperativas agrarias que tienen sección de crédito, que pueden hacer cuestiones como testamentos, como sucesiones, como ámbitos que es que ni se te había ocurrido a ti especializándote en derecho cooperativo, ¿no? No nos olvidemos nunca del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones con la administración, ¿no? Y el derecho europeo. El derecho europeo, las directivas europeas, tenemos entidades, tenemos cooperativas que están sujetas y encuadradas en organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que se rigen sus principios básicos en directivas europeas, ¿no? Por lo tanto, fijaros en la cantidad de materia que debemos conocer y en la que nos vamos centrando, ¿no? Ya en sí como servicio jurídico de una federación, ¿no? En segundo lugar, tenéis esta diapositiva, pero no para que vayamos a mirar la letra pequeña, que sé que es pequeñísima, sino porque después hay diapositivas que especifican cada una de estas letras tan pequeñas, ¿no? Yo, como servicio jurídico de Federación de Cooperativas, y sin olvidar que somos el espejo de las cooperativas, nuestra función fundamental es dar soporte jurídico al Consejo Rector de la Federación de Cooperativas, a la dirección, a las áreas técnicas de toda la entidad. Yo le llamo, pues está así en paréntesis, que hacemos la función de médico de familia. Muchas veces abro el email por la mañana y es que tengo preguntas de todo tipo relacionadas en todos los campos del derecho que dices, no tengo tanta ciencia infusa para poder dar respuesta a todo, ¿no? Pero es lo que yo le llamo el médico de familia. Mientras dominemos la base, si hay que especializarse, siempre podemos recurrir como federaciones a abogados especialistas en determinadas materias, ¿vale? Lo que sí que es importante recordar es que nosotros como entidad representativa del sector debemos promocionar y defender los intereses cooperativos. Y, lo que es más importante, supervisar que se respete en todos los ámbitos la legislación cooperativa. Ya sabéis que como entidades representativas estamos legitimados por ley para acudir ante cualquier instancia jurisdiccional cuando vemos que hay un daño al nombre cooperativa o bien, supongo que os deben haber explicado todo el tema de fondos, ¿no? Hay que proteger estos fondos estas reservas obligatorias, ¿no? En casos de liquidaciones de cooperativas, ¿dónde van estas reservas obligatorias, ¿no? Son reservas que son irrepartibles y tienen que dotarse en otros fondos que vayan a incentivar o a formar al mundo cooperativo, ¿no? La promoción y la organización de las cooperativas, la orientación y la formación jurídica. Importante dar formación hasta a los propios asesores jurídicos o notarios para que conozcan también el derecho cooperativo.
la realización también de estudios jurídicos, publicaciones, actividades que ayuden a la promoción y a la constitución de cooperativas, ¿no? Esto lo vamos a ver también más adelante, ¿eh? Además, como federación, como madre, como espejo, nosotros en Cataluña tenemos asociados 191 cooperativas. Eso no quiere decir que el servicio jurídico de cooperativas de la federación tengamos que dar servicios a todas ellas, pero sí que es cierto que buscan realmente a que les acompañes porque es lo que os comento, para ellos quieren reflejarse en lo que tú haces como federación de cooperativas, ¿eh? Por lo tanto, tenemos un servicio jurídico formado por 3 abogados y 3 graduados sociales. Aparte, hay un servicio económico y fiscal en la que está formado por 2 economistas que acompañan a las cooperativas en planes de viabilidad, en impuesto de sociedades, en la normativa fiscal. Y ya por último, y para mí creo que es importantísimo y no hay que olvidar como Federación de Cooperativas, nuestro consumidor final. No solo, y al ciudadano, ¿no? A lo mejor no consume, ¿no?, producto cooperativo, pero sí al ciudadano, ¿no?, para que conozca el producto cooperativo, para que conozca la fórmula jurídica de cooperativas y ya como último, pero que también es crucial, es la administración, ¿no? Como federación, lo que os comentaba, ¿vale? Yo la idea que quiero que hoy tengáis y que os quede clara, médico de familia. Hay un apunte que me interesa mucho comentar, que es la mediación jurídica en conflictos entre cooperativas. Sí que hay en Cataluña y supongo que en el resto de comunidades autónomas tenemos el arbitraje propio que da, pues, en nuestro caso, el Consejo Superior de Cooperación. Yo no hablo de arbitraje. Yo no soy árbitro de nadie, pero sí que puedo dar soporte y puedo ayudar a mediar y a resolver conflictos entre cooperativas. Incluso las mismas cooperativas te lo piden, porque te dicen, es que voy a estar 2 horas negociando y a lo mejor si tú nos das un soporte, nos das unas directrices, nos ayuda a resolver problemas de una manera mucho más ágil. Por lo tanto, como federación también un apunte importante, esa mediación jurídica que podemos dar. También como federación, mira, hace 2 años desde el Colegio de Abogados de Barcelona se ha creado ya la Comisión de Derecho Cooperativo. No existía en el Colegio de Abogados de Barcelona, en la que también formamos parte como abogados con las diferentes clases de cooperativas. Sigo, que una vez ya centrados en lo que es la madre, lo que es la Federación de Cooperativas, y que por lo tanto es el espejo de todas las cooperativas en las que forman parte de la federación, nosotros acompañamos también a las cooperativas, los orientamos jurídicamente. ¿En qué? Pues como letrado asesor de una entidad mercantil, asesoramos a los consejos rectores, a las asambleas generales, elaboramos estatutos, ayudamos a convocar. Imaginaros ahora, con todo el tema del COVID, hemos estado dando soporte a las convocatorias y a las asambleas telemáticas, cómo se celebran, cómo podemos cumplir los requisitos y las garantías que la Ley de Cooperativas nos establece para cumplir con nuestra propia diligencia. El Consejo Rector tiene que ser diligente como un buen gestor, igual que las entidades mercantiles. Por lo tanto, les hemos dado soporte, ¿no?, y ayuda, ¿no?, en este periodo de COVID, ¿no? Asesoramos en todos los expedientes de bajas de socios, expedientes sancionadores a los socios por faltas muy graves, lo que os decía antes, conflictos societarios, pero antes era entre cooperativas. Aquí también damos soporte entre conflictos que se pueden generar entre socio y la misma cooperativa. Por lo tanto, el servicio es un servicio integral en defensa de las cooperativas en todos los ámbitos.
en lo que decíamos antes, el dibujo que la primera diapositiva, en derecho cooperativo, administrativo, incluso ya os digo que como servicios jurídicos de la Federación también llevamos defensas judiciales. ¿En qué ámbitos? En administrativo, contenciosos administrativos, en mercantil, conflictos de socios con cooperativas, exclusivamente es que hay mucho tema en bajas de socios, en expedientes de bajas de socios de cooperativas. Y el laboral, bueno, durante la pandemia nos ha tocado reforzar muchísimo el servicio jurídico en materia laboral, en todo el tema de los ERTEs. Aquí. Promovemos las colaboraciones jurídicas y actuaciones en la creación también y gestión de bancos de tierras. Hemos participado con entidades públicas, con consejos comarcales, para poder crear esta gestión de bancos de tierras. Todo lo que es desarrollando todos los contratos, todos los arrendamientos, las secciones, la relación entre los terceros con los socios. Y claro, no nos podemos olvidar de un apunte importante de la Federación de Cooperativas, que es la constitución de cooperativas de segundo grado, grupos cooperativos, que sé que también más adelante vais a tocar y vais a saber cómo se constituyen esos grupos cooperativos, fusiones, constitución de sociedades mercantiles. Es un asesoramiento integral. Una vez están inscritas ya en los registros, también necesitan por parte nuestra que les ayudemos y les acompañemos a seguir creciendo. Pensad que para una fusión, para constituir un grupo cooperativo, necesitamos, no se hace en un mes ni 15 días, es un año. Incluso a veces, la última operación de este tipo, tuvimos 2 años trabajando con los diferentes consejos rectores, con las asambleas generales, acudimos a reuniones, a celebraciones de asambleas generales, los acompañamos y damos respuesta a conflictos que puedan derivarse para llevar a cabo las fusiones y los grupos de cooperativas. ¿Qué más? En materia laboral, desde el Servicio Jurídico de la Federación de Cooperativas Agrarias asesoramos la gestión y la administración de personal de las cooperativas. Por lo tanto, debemos conocer y tener ya amplios conocimientos, iba a decir una base, pero ahora ya amplios conocimientos del derecho laboral, en régimen general, el sistema especial agrario y el sistema especial de frutas y hortalizas. Ya os digo que formamos parte de comisiones negociadoras en varios convenios colectivos, por lo tanto conocemos y ayudamos a las cooperativas, a sus consejos rectores y a sus gerentes. La fiscalidad, el servicio económico y fiscal que tenemos también en la Federación de Cooperativas, que no hay que olvidar que desde el servicio jurídico damos el soporte legal. Y acompañamos también, y esto es importante para poder ver el por qué creo que nos hemos yo lo que digo, ¿no? Las sociedades mercantiles se están vendiendo que tienen unos principios cuando nosotros ya de por sí, por constituirnos como cooperativas, ya los tenemos por ser cooperativas, ¿no? Yo lo que les digo siempre a las cooperativas federadas es que lo que tenemos que hacer es hacer más marketing, porque es que nosotros por sí ya tenemos estos principios, ¿no? El compliance, lo que son los planes de cumplimiento normativo, que nos ayuda a la prevención de riesgos penales. Fijaros que antes no os había mencionado la materia de derecho penal, pero también debemos conocer que el artículo 31 bis del Código Penal y poder prevenir también y ayudar y dar soporte a nuestras cooperativas para realizar un buen código ético, lo que se llaman códigos de conducta, y un buen gobierno empresarial, ¿no?
Con ello les ayudamos también a eximirse de responsabilidad de los consejos rectores. Y ya por último, no nos olvidemos, si yo os explicara solamente la idea de Federación de Cooperativas como madre, como espejo, y las cooperativas, me olvidaría de un apunte importante, que es que no nos olvidemos de nuestros consumidores, de nuestros ciudadanos y de la administración. ¿Por qué lo digo? Porque somos imagen, tenemos producto. Por lo tanto, debemos dar el soporte jurídico a nuestros consejos rectores y a nuestras cooperativas para, para promover esta ética y esta responsabilidad social como entidades cooperativas, ¿no? Hace unos años no le dábamos importancia a la venta online, como hemos estado dando ahora en tiempo de pandemia. Por lo tanto, nos hemos profesionalizado también y hemos estado preparándonos para dar un servicio jurídico e-commerce. Es decir, no solamente es hacer la página web, sino también saber cuál es la política de privacidad, cuáles son los contratos con los consumidores, cómo se recibe ese producto a su casa y cómo regulamos también los diferentes socios con entidades que venden lo que le llaman marketplace, ¿no? Bueno, pues cuáles son estas relaciones jurídicas, ¿no? Por lo tanto, otro apunte a destacar, ¿no? Que realizan los servicios jurídicos, ¿no? De la Federación de Cooperativas. Y ya implantamos también y estamos ayudando a implantar a todas las cooperativas la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 2018 de la protección de datos personales y la garantía de los derechos digitales. Y por otra, la importancia en nuestros productos, que es lo que os decía en un principio, ¿no? Que no hay que olvidar nuestro consumidor final. Es quien realmente va a saber vender qué es una cooperativa, ¿no? Y a través de la misma marca, ¿no? del producto, ¿no? De la etiqueta, ¿no? Cooperativa. En tema laboral, y seguro que lo habéis oído hablar, estas semanas estamos haciendo también webinars informando a todas nuestras cooperativas por las obligaciones que hay a los consejos rectores, a las entidades, a las cooperativas sobre el registro salarial, los planes de igualdad y el ya, yo creo que ya más que conocido, el registro horario, ¿no? Yo creo que el olvidado aquí fue el registro salarial, ¿no? Que incluso se publicó 12 días antes de la obligación del registro de jornada, ¿no? Por lo tanto, fijaros que estamos en muchas materias, ¿no? Y os podéis preguntar, ¿cómo puede ser que llevemos tantas cosas y toquemos tantos ámbitos, ¿no? Pues hay una frase que creo que es muy importante que vosotros que estáis haciendo este máster os la recordéis, ¿no? Que es esta, ¿no? Individualmente, a mí me encanta, individualmente, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Por lo tanto, equipo, hay que hacer un buen equipo. Y hay que escuchar al equipo y hacer unas buenas estrategias. Si con individualismo es imposible tocar tantas materias, porque es lógico, ¿no? Es lógico. Si no, al final nos quedaremos, que no digo que no hagamos, de médico de familia, pero nos faltará mucha base, ¿no? Por lo tanto, tener un buen equipo nos ayuda a ser más inteligentes todos. Aquí acabaría mi exposición. Yo estoy a vuestra disposición para cualquier duda, consulta, lo que vosotros queráis. A mí lo que me gustaría es que haber trasladado la emoción de trabajar en el mundo cooperativa como abogado. Pensad que el reconocimiento del socio, cuando realmente les das aquella ayuda, aquel soporte, ¿no?
a veces con una mirada, con un email, te das cuenta de que realmente el servicio jurídico de una federación de cooperativas pues es importante. ¿Vale? Pues aquí quedaría, Tomás. Oye, pues Mar, pues muchas gracias. La verdad es que queda claro porque todos los que nos dedicamos a esto de las cooperativas, pues es como un, no sé, cuando te metes en el mundo cooperativo te entra no sé, un bicho raro y entonces nos entusiasma el trabajo. Y además, pues yo creo que tu exposición ha sido un claro ejemplo de ello, ¿no? El entusiasmo que con lo que lo has contado y con lo que, en fin, con lo que te realiza, ¿no? Hacer tu trabajo y ayudar a las cooperativas y a los socios de las mismas, o sea que fantástico. No lo he dicho antes, pero como siempre, como todos los jueves, en el chat o en las preguntas podéis preguntar tanto a Mar como a Eduardo. Luego, cuando termine Eduardo, hacemos una ronda de preguntas. Yo voy también recibiéndolas por otro lado y os las hago luego al final. Así que, Mar, muchas gracias y te veo en un ratito después de Muy Eduardo para bien. las preguntas, ¿vale? Venga, pues Gracias, muchas hasta gracias. ahora. Hasta luego. Pues nada, ahora doy paso ya a Eduardo Chacón, que Eduardo Chacón nos adelantaba que es el abogado letrado de la cooperativa de COP, que él nos va a contar mejor que nadie de COP, supongo que la conocéis todos, y él nos va a contar un poco más la experiencia a nivel cooperativa, pero claro, su cooperativa pues es un transatlántico. Entonces nada, Eduardo, pues te dejo igual que Mar, pues esos 25 minutos así y al final nos vemos otra vez para alguna pregunta que haya. Eduardo, pues muchísimas gracias y cuando tú quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a la Universidad de Almería por contribuir a formar a personas en materia de cooperativas y más el tema agroalimentario. Yo todavía recuerdo que cuando estudiaba se decía que cuando una economía estaba muy basada en el sector primario, pues que la economía no iba bien. Yo en DECOP, como ha dicho Tomás, llevo el departamento jurídico, pero también llevo el de recursos humanos. Y sí tenemos la percepción cuando seleccionamos gente que todavía a los jóvenes les cuesta trabajo eso de venirse a trabajar a un pueblo y eso de venirse a trabajar en una cooperativa, ¿no? Incluso hemos hecho algunas experiencias de traernos alumnos en prácticas de escuelas de negocios y en algunos casos, antes de terminar las prácticas, se fueron de cajero a entidades financieras. Pero bueno, por eso iniciativas como la de la Universidad de Almería y de Cooperativas Agroalimentarias son tan importantes. Por supuesto, agradecer a Cooperativas Agroalimentarias que hayan contado conmigo y con DECOP, por supuesto, y las palabras de Tomás hacia nosotros, pues también conviene agradecerlo. Felicitar a Mar por su magnífica exposición. Yo he estado 14 años en la Federación de Cooperativas, me siento muy identificado con todo lo que ha dicho Mar y quiero también poner de manifiesto que el Departamento Legal de DECOP y DECOP en general, uno de sus principales apoyos es la Federación de Cooperativas y, por supuesto, la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias. Yo en la exposición que he preparado hoy os voy a contar brevemente lo que es DECOP, daros algunos datos. Yo creo que es importante que se conozca empresas como la nuestra, con forma jurídica de cooperativas. Voy a contaros también cómo considero yo que debe ser a día de hoy el perfil de un abogado corporativo, un abogado de empresa, y después, bueno, pues contaré algunas experiencias, algunos consejos que, en fin, están basados en mis años como abogado de cooperativa. Si os parece bien, voy a compartir la presentación. Bueno, DECOP, pues DECOP es una cooperativa que trabaja para 75.000 familias de agricultores y ganaderos. Esos agricultores y ganaderos están agrupados en 200 cooperativas asociadas. En el año 2019 facturamos algo más de 1.000 millones de euros. Somos el mayor productor mundial de aceite de oliva y de aceituna de mesa y somos el primer productor español de leche de cabra y de vino. Ahí tenéis el mapa de España en el que están distribuidas nuestras cooperativas. La más lejana está en el País Vasco, una cooperativa de vino que se asoció con nosotros hace unos años. También tenemos una cooperativa en Francia, una cooperativa socia de DECOP. Si nosotros facturamos 1.000 millones, creo que esta cooperativa, que se llama Agrial,
factura 5.000 millones de euros, pero se integró con nosotros en un proyecto conjunto de leche de cabra. Nosotros hasta hace 2 años aproximadamente, toda la leche de cabra la vendíamos a granel. Llegamos a un acuerdo con esta cooperativa francesa, ellos se integraron en DECOOP y de manera conjunta hicimos 2 fábricas para transformar la leche, una en Antequera y otra en Lebrija. Estas son las instalaciones propias del grupo, adicionales a las que tienen las propias cooperativas. Las tenemos en Andalucía y también en Mancha. DECOOP, bueno, DECOOP, nosotros no hemos inventado nada. Nosotros hace ya muchos años que a través de los diversos estudios que la Federación, que Cooperativa Agroalimentaria encargó a distintos especialistas, nos dimos cuenta hace ya muchos años que la forma de ser competitivo, la más importante, era la dimensión. Éramos conscientes que teníamos que hacernos más grandes. Estudiamos a través de la cooperativa agroalimentaria los casos de las cooperativas agrarias del norte de Europa más exitosas y todas habían hecho del crecimiento parte de su estrategia. Entonces nosotros nos fijamos en ello y es lo que llevamos haciendo desde el año 2000, bueno, desde que se constituyó la entonces llamada Hojiblanca en el año 86, es lo que hemos venido haciendo estos últimos años y la intención y sigue siendo estrategia fundamental para nosotros ganar en dimensión. La actual DECOOP es fruto de 11 fusiones, antes ponía de manifiesto Mar cómo habían trabajado en el último proyecto de grupo cooperativo y ponía de manifiesto pues, bueno, la dificultad y el proceso que supone poner en marcha iniciativas de este tipo. Nosotros hemos participado ya en 11 fusiones, ahí tenéis algunas. Inicialmente Hojiblanca se dedicaba solo al aceite. Nos dimos cuenta también que las cooperativas más exitosas del norte de Europa, aparte del crecimiento, habían diversificado sus actividades. Entonces, en el año 2005, incorporamos una cooperativa de aceituna de mesa. En 2006 y 2008, 2 cooperativas de suministro. En 2010, otra aceitera. En 2011, una ganadera. 2013, otra aceitera. 2014, Baco, de vino, de Castilla-La Mancha. Y Procasur, de leche de cabra. Y en 2017 nos fusionamos también con una cooperativa de Orujo. Nuestra ambición, bueno, nuestra ambición no es otra que generar riqueza y empleo en el campo. Es decir, trabajamos para nuestros agricultores y nuestra intención, lógicamente, como empresa, es ganar dinero y la particularidad más importante de las cooperativas es que afianzamos la población al territorio y que esa riqueza la distribuimos en función de la actividad que realizan nuestros socios, no del capital. Bueno, nosotros, el objetivo estratégico ya lo he comentado, nuestros principios que influyen mucho en el departamento jurídico, como veremos a continuación, es que todos los socios participen en la actividad en la sección o en la actividad en la que están incorporados. Las normas tienen que ser claras, transparentes y se tienen que decidir por todas las cooperativas. Otra característica de las cooperativas del norte de Europa es que no le pedían tanto a las leyes, es decir, no necesitaban tantas normas, sino que lo que piden y han aplicado es la autorregulación, es decir, unos estatutos que sean los que fijen las normas de funcionamiento. Cada actividad en DECOOP tiene su propio régimen económico, soporta sus ingresos y también sus propios gastos. Y las decisiones se toman en función de la implicación. Nosotros en DECOOP sí tenemos implantado desde hace muchos años un voto proporcional a la actividad que desarrolla cada socio. Y luego estamos calificados como entidad asociativa prioritaria, lo cual nos supone una serie de ventajas y de incentivos a la hora de realizar inversiones. Esta es la estructura de funcionamiento que tenemos. Hay una asamblea general, que es el máximo órgano de decisión. Bueno, esta estructura es similar a la de cualquier cooperativa, incluso a una cooperativa chiquitita. Una asamblea general donde están representados todos nuestros socios. Luego tenemos un consejo rector, que actualmente está integrado por 25 consejeros. En ese consejo rector están representadas todas las secciones y, como decía antes, cada sección tiene autonomía de gestión y patrimonio separado. Todas las secciones se reúnen al menos una vez al mes, de tal manera que todos los socios tienen participación
con frecuencia en la toma de todas las decisiones que afectan a esa sección. ¿Cuál es la principal función del Consejo Rector? Pues bueno, pues velar por el cumplimiento de las normas que rigen en DECOP y para que la actividad que realiza cada sección no afecte perjudicialmente a las demás, pero sí aprovechemos todas las sinergias que nos genera, que provoca ser una cooperativa multisectorial. Bueno, estos son los principales indicadores económicos que tuvimos en el año 2019. Yo sí os diría que si os fijáis en el gráfico de abajo, nosotros hubo un momento en que cada 2 años duplicábamos facturación. Entonces, si Mar antes decía que el grupo cooperativo había llevado aproximadamente 1 año crearlo, yo siempre digo que la fusión, una vez que se hace formalmente, después nosotros los departamentos jurídicos y todos los demás departamentos implicados de la empresa, tardamos años en coserla, le llamo yo, porque hasta que todas las áreas se integran y funcionan como una única empresa, pues bueno, pues eso tiene su periodo de maduración. Bueno, comentaros también que, al igual que el resto de las cooperativas más exitosas del norte de Europa, la estrategia de crecimiento no solo la hemos basado en fusionarnos con otras cooperativas y con otras empresas. También hemos hecho de la toma en participación en otras sociedades parte de nuestra estrategia de crecimiento. DECOP tomó el 50% de participación en Pompeya. DECOP es el líder en producción de aceite de oliva del mundo, y nos asociamos, tomamos el 50% de la participación de Pompeya, que era en aquel momento y lo sigue siendo hoy el líder en ventas en el mercado americano. Daros algún dato sobre Pompeya, aparte de las 2 plantas de envasado que tienen en Estados Unidos, entre una y otra hay un ratillo para desplazarse de una hora. Pero Pompeya tiene aproximadamente un 18,5% de cuota de mercado en Estados Unidos. Actualmente el mercado en Estados Unidos está creciendo a razón de un 30% al año y bueno, una parte muy importante de la estrategia de Pompeya en Estados Unidos es decir que son los dueños de Pompeya, son los mismos productores que ponen el aceite en los lineales. También llegamos esta vez en aceituna de mesa a un acuerdo corporativo con Belcarter, tomamos un 20% de la participación, DECOP, líder, primer productor mundial de aceituna de mesa, con el líder en el mercado americano de aceituna de mesa, tomamos un 20% de participación y llegamos a un acuerdo de suministro con ellos. De la misma manera, en aceituna, llegamos a un acuerdo con el líder en el mercado portugués de aceituna de mesa, que es Mazarico. Ahí creo que tenemos aproximadamente un 5% de la sociedad. Bueno, algunas de las cadenas a las que le vendemos en el mundo: Walmart, Sam's, Pompeya, lógicamente, Sam's, en fin. Ahí tenéis algunas de las más importantes, Costco, etc. Datos de exportaciones en el mundo, ahí tenéis por colores y por volúmenes en kilos. Aquí tenéis la misma información pero en euros. En el año 2019 pues tenéis la cifra de exportación, yo creo que es una cifra importante. Si no recuerdo mal, en 2019 exportamos a más de 70 países del mundo. Bueno, eso sobre lo que es DECOP, sobre lo que es que seguimos siendo cooperativa y lo vamos a seguir siendo siempre, y como una cooperativa con 75.000 propietarios pues es capaz de llevar sus productos a 70 países del mundo. Y bueno, y ahora os contaré un poquito cuál es la función que desde aquí he aprovechado un poquito también mi perfil de recursos humanos para contaros cómo veo yo o cómo vemos en DECOP la figura, el perfil de un abogado corporativo. Lo primero que tiene que tener en cuenta un abogado corporativo es que no solo debe ocuparse de temas legales, también lo decía Mar antes, por supuesto se presupone que el abogado corporativo tiene conocimientos legales, pero actualmente se pide o se esperan de él más cosas.
tiene que ser una persona, un trabajador capaz de pensar creativamente, tiene que saber utilizar la tecnología y tiene que saber innovar. Por supuesto, el departamento legal, el abogado corporativo, tiene que colaborar mucho con sus compañeros de negocio y asesorar en gestión, no solo en temas legales. En el siglo XX, ¿qué se esperaba de un abogado? Bueno, pues era un profesional con un profundo conocimiento de la ley, pero no se le exigían muchas más habilidades más allá de eso. Sin embargo, hoy, pues bueno, por supuesto, se da por sabido un profundo conocimiento de su disciplina, en lo que es materia de cooperativas, derecho agrario, OPFH, secciones de crédito, como decía Marante, eso se da por supuesto que tiene que tener un importante conocimiento, pero una parte muy importante del trabajo que tradicionalmente hacía un abogado de empresa se está contrayendo, es decir, va desapareciendo porque hay mejores herramientas para la automatización del trabajo que hacemos, se externalizan muchas tareas. Mar ha puesto un ejemplo de lo que hace la Federación y yo os aseguro que en todas aquellas materias en las que la Federación es especialista y sabe un montón, las tenemos externalizadas y las trabajamos lógicamente con ellos. Sin embargo, esto que se podría ver como una amenaza, el hecho de que muchas de las funciones tradicionales del abogado de empresa se vayan contrayendo, en definitiva es una tendencia positiva, porque nos está liberando de tiempo para poder hacer otras actividades más interesantes y de más valor añadido. Los abogados de empresas asumen nuevos roles: asesores de estrategia de negocio, función de recursos humanos, gestión de riesgos, pero es que el departamento legal también asume nuevos roles: gestión de proyectos, innovación, procesos, tecnología y análisis. Y nuevas funciones: asesoramos en áreas de negocio, en manejo de datos, manejo de crisis, asuntos de gobierno y gestión de riesgos. Conocimientos, competencias y experiencia que se esperan de un abogado corporativo actualmente. Bueno, legal, ya lo he dicho, se da por hecho que tiene conocimiento profundo en algunas materias, pero a diferencia de un abogado de una firma, que tiende a especializarse, el abogado de empresa tiene que tener un conocimiento más general de un conjunto de áreas. Y ese conocimiento es el que nos debe permitir identificar un problema y cuándo tenemos que pedir ayuda fuera. El abogado de empresa, lógicamente, no es un sabelotodo capaz de hacerlo todo. Y máxime, a medida que las empresas y las cooperativas se hacen más grandes, lógicamente hay asuntos que tenemos que externalizar. Lo que sí tiene que ser capaz el abogado de empresa es identificar cuáles son esas materias que hay que externalizar. Yo ahí siempre digo que el criterio que seguimos nosotros es llevar nosotros directamente a aquellos asuntos en los que tenemos ventajas comparativas. Por ejemplo, si es un asunto de aceite, os aseguro que hay pocas empresas en el mundo que sepan de aceite tanto como nosotros. El departamento legal de una empresa, además, no trabaja solo. Detrás tenemos un departamento de calidad, un departamento de sistemas, un departamento financiero que en esas materias específicas nos da mucha fortaleza. Hay que tener conocimiento del negocio. Hombre, un abogado de empresa pues tiene que saber el negocio en el que se desenvuelve, y si además tenemos industria, pues tiene que tener conocimiento de cómo funcionan la industria. Tiene que tener conocimientos tecnológicos. Yo creo que hoy en día casi cualquier profesión pues requiere conocimiento de herramientas propias. Tiene que ser capaz de decidir qué tecnología hay que comprar, desarrollar o utilizar. Bueno, y luego se requiere una serie de conocimientos y experiencias desde el punto de vista emocional. Eso ya se va aplicando cada vez más en materia de recursos humanos, más que los conocimientos técnicos que se dan por sabido. Se pide y se valora los conocimientos, las competencias emocionales de los trabajadores: iniciativa, empatía, capacidad de adaptación, persuasión, creatividad. En definitiva, si alguno de vosotros habéis leído el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, pues habréis oído hablar de la inteligencia emocional, y si no, yo es una lectura que os aconsejo porque os ayudará no solo en el ámbito profesional, sino en muchos otros ámbitos de vuestra vida. Habilidades no tradicionales importantes: mejora de procesos. Yo creo que es fundamental identificar en una empresa cuáles son las funciones que debe hacer el departamento en área legal y cuáles no. Yo hay una
pongo ahí en mayúscula, yo hay muchas veces que digo, hombre, llevado al extremo todo es legal, porque como todo está sujeto a normativa, por esa regla de tres, el departamento jurídico sería el que tendría que hacerlo todo. Es más, yo diría que en DECOP, el responsable del departamento jurídico no es el que más sabe de todas las normativas aplicables a DECOP. Lógicamente, el departamento de calidad, os aseguro que sabe mucho más de la normativa que rige en materia de calidad que yo. Y eso mismo se traslada al resto de áreas. Entonces, lo que sí tenemos que facilitarle nosotros herramientas al resto de departamentos para que no todas las cuestiones legales tengan que pasar por nosotros. Gestión de proyectos. Bueno, ha estado mencionando Mar algunos de los proyectos que hemos tenido que acometer las cooperativas en los últimos tiempos. Ahora veremos también algunas cosillas, planes de igualdad, registro horario, protección de datos. Esos son proyectos en los que, en definitiva, pues lo que tienes que colaborar es con tu equipo, sistemas, laboral, etcétera, reunir para ser capaces de tener proyectos en funcionamiento dentro de un tiempo establecido y, lógicamente, con unos presupuestos. Design Thinking, bueno, pues es una manera de afrontar, es una metodología, una forma de diseñar productos, pero que también es aplicable al área legal, es decir, tener la mente más abierta y buscar solución a los problemas desde la perspectiva legal, aplicándole muchísimas otras perspectivas que tienen los asuntos que surgen. Bueno, el departamento legal es un servicio que está es un departamento que está al servicio de los demás y no un fin en sí mismo. El resto de áreas tenemos que conseguir que vean al departamento legal como una ayuda y que le ayude a funcionar mejor en su área, pero no al revés. Liderazgo. Si somos capaces de generar liderazgo, será mucho más fácil cuando tengamos cualquier asunto jurídico que afrontar, trabajar de manera horizontal con el resto de departamentos. Gestión de riesgos, yo creo que es una función fundamental para un departamento legal, es decir, anticiparnos a las posibles contingencias que puedan aparecer, para eso tenemos que identificarlo y tenemos que aplicar esa gestión de identificación de riesgos a todos los aspectos de la empresa, no solo a los legales. Tecnología, lo hemos mencionado, y gestión del cambio. Bueno, ahora yo voy a contar algunas experiencias que yo he tenido y algunas conclusiones que yo he sacado, que son absolutamente personales y, por supuesto, opinables. Bueno, las funciones que el departamento legal de DECOP realiza, bueno, parecidas a lo que Mar nos ha estado contando, un poquito con más detalle por el volumen que ya supone DECOP. Deciros que yo, cuando trabajaba en la Federación de Cooperativas desde el año 2007, era el abogado de DECOP, aunque lo hacía desde la Federación. Lo que pasa es que ya en 2016, por la dimensión que tomó DECOP, pues ya me pidieron que me incorporara ya definitivamente a DECOP y, bueno, pasé a hacer las cosas, pero como decía, siempre con el apoyo de la Federación. Asistencia a consejos rectores, juntas de sección y asambleas generales, apoyo al secretario en la redacción de acuerdos y actas. Deciros que probablemente esas dos funciones son de las más importantes que puede desarrollar un abogado de empresa. Lo decía Mar también, es fundamental que los acuerdos se adopten de la mejor manera posible, por supuesto que se ajusten a la legalidad y, por supuesto, que estén bien redactados, porque os aseguro que con la tendencia de la normativa mercantil, como los acuerdos no estén bien adoptados y surja un conflicto jurídico importante, el tener o no tener un acuerdo bien redactado puede suponer la diferencia entre, puede costarle a la empresa muchísimo dinero y puede además acabar imputado a alguno de sus consejeros. Alta y baja de socios, ese es un proceso también muy importante. Área de recursos humanos, que en nuestro caso se integra también el departamento legal, administración de personal, nóminas, altas, bajas, relaciones laborales, con sindicatos, contenciosos laborales. Pensad que tenemos 800 empleados en el grupo ahora mismo. Gestión de recursos humanos, selección, promoción interna, formación, beneficio de empleados. Luego hay tareas que son puntuales, que son procedimientos administrativos. También hablaba más de la importancia del derecho administrativo, o PFH, sección de crédito, procedimientos judiciales,
fusiones, adquisiciones, toma en participación, inversiones y compromisos de los socios. Es muy importante que a medida que la cooperativa se va haciendo más grande, cuando se acometen inversiones, pues tienen que estar muy claros los compromisos que asumen los socios de amortización y demás, que está relacionado con la alta y baja de socios. Proyectos, bueno, algunos de los que ha mencionado más. Pues nosotros implantamos el módulo de SAP de recursos humanos, generamos también el portal del empleado, de tal manera que eso ahorró muchísimo dinero a la empresa, tanto en papel como en procesos administrativos que antes se hacía de manera manual. Registro horario, plan de igualdad, registro retributivo y auditoría, servicio de prevención de riesgos laborales propios, compliance y protección de datos. Bueno, esto sí que es absolutamente personal y es mi opinión. Yo cuando empecé a trabajar como abogado, bueno, yo recordaré siempre el primer día que me puse delante del ordenador, me encargaron un asunto y yo desde entonces tuve claro el problema que supone para alguien que empieza el síndrome del papel en blanco. Pero luego fueron pasando los años y he tenido oportunidad de trabajar con otros abogados, con otros compañeros, y yo he observado que por lo menos en mi caso a mí me funciona mucho mejor no escribir absolutamente nada hasta que no he investigado, leído, estudiado, pensado y tengo en una servilleta, pongo el ejemplo, siempre me gusta hablar de la servilleta porque el primer asunto jurídico, juicio importante que yo llevé, os aseguro que la idea se me ocurrió en un bar, después de darle muchas vueltas y escribí los argumentos más importantes en una servilleta y después me puse a redactar y desde aquel día dije, este es el procedimiento para mí el más apropiado. Yo no empiezo a escribir una demanda, ni una contestación a una demanda, ni un recurso administrativo hasta que no he investigado, leído, estudiado, he pensado y se me ha ocurrido ya cómo voy a plantear el asunto. Por supuesto, es mucho mejor prevenir que curar, hay que analizar los riesgos y poner las medidas máxime en un departamento legal de una empresa. Yo siempre digo que prefiero tomar carta en el asunto antes, porque después el asunto va a acabar llegando a mi mesa, pero va a llegar con muchas más dificultades. En procedimientos judiciales, mi opinión, yo creo que en algunos juicios que yo he estado he observado que los jueces en algunas ocasiones se aburren y mucho, porque los abogados le contamos las normas que ya se saben, le leemos los artículos. En definitiva, mi opinión, centrada en contarle al juez lo que no sabe. ¿Qué es lo que no sabe? Los hechos y las pruebas. Y buscar la mejor salida. Yo pongo ahí la más fácil y os explico qué quiere decir esto. Los jueces están muy ocupados, los funcionarios que resuelven expedientes administrativos están muy ocupados. Pensad siempre, si tuvieseis, y eso está relacionado, eso es empatía pura, si tuvieseis que resolver el asunto, hay una tendencia natural al ser humano a intentar buscar la solución que ve más clara y más fácil. Pues enfocar siempre vuestras demandas, vuestras contestaciones, vuestros recursos, para que el que tiene que resolverlo diga, claro, claro, si es que esto es lo más, esto es lo más fácil. Ser breve, ser coherente e intentar decir, escribir y hacer cosas interesantes para captar la atención del juez, bien sea en sala, oral o bien sea por escrito. Testigos. Yo en testigos siempre digo lo mismo. Hombre, es muy importante distinguir cuándo un testigo te es más favorable de cuándo te es menos favorable. Si el testigo te es más favorable, pues yo siempre digo que hay que hacer preguntas abiertas para dejar que el testigo hable. Si el testigo no te es muy favorable, preguntas cerradas para que intentar que no conteste mucho más allá de sí o no. Por supuesto, no subáis nunca al estrado, no llevéis nunca a un testigo que os puede perjudicar y eso incluye a las partes. Si al contrario, si no lo citáis vosotros, sabéis que no puede hablar, pues la mayoría de las veces que se cita a la parte contraria suele ser perjudicial. Hay que analizarlo y pensarlo bien. Externalizar. El departamento legal de una empresa no puede llevar todos los asuntos legales de la empresa y hay que decidir, hay que tomar decisiones de qué asuntos se llevan desde dentro y cuáles se externalizan. Por supuesto, en materia cooperativa, contar siempre con las federaciones porque son los que más conocimientos específicos en estas materias tienen. Hay que colaborar con otras áreas de negocio, no todo es jurídico en el departamento legal, hay que facilitarle medios a otros departamentos, hay que trabajar con intensidad,
con calidad, con sistemas, con administración, etc. Cuando tengáis un asunto jurídico y podáis negociar siempre, siempre. Y aquí hay múltiples variables que influyen en una negociación. Yo he puesto ahí en rojo tiempo. Yo voy a contar mi primera experiencia cuando yo asistí a una negociación sobre un asunto jurídico que además, por seros sinceros, ninguna de las dos partes tenía toda la razón. Pero yo me acuerdo que en definitiva era un asunto económico. Y yo observé, estaba el abogado de la parte contraria, estaba con sus clientes. Y yo mientras hablaba, calculé más o menos la edad que tenían sus clientes. Sus clientes deben andar cerca de los 65 años. Y entonces se me encendió la bombilla. Digo, hombre, para estas personas el tiempo es un factor fundamental. Y entonces yo intervine y le dije al abogado, digo, hombre, si no me equivoco, un pleito de estas características puede tardar unos 4 años. Digo, yo sí os digo desde ya que si llegamos a un acuerdo en 24 horas tenéis el dinero ingresado en la cuenta. Claro, inmediatamente os podéis imaginar que sus clientes miraron a su abogado y allí mismo le preguntaron, ¿tanto tarda eso? Y bueno, puedo deciros que nos pidieron un tiempo para hablar y media hora más tarde estábamos ya escribiendo los pormenores del acuerdo. Como esa variable y muchísimas otras más, y negociar siempre, buscar el hilo del que tirar e intentarlo hasta el final. Hay que gestionar el cambio y la incertidumbre. Yo lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero en mi opinión nos enfrentamos a un mundo de incertidumbre jurídica, fruto de legislar a golpe de noches de insomnio y en algunas ocasiones de ocurrencias políticas. Cada vez las normas que se dictan, también en mi opinión, son de peor calidad y si me apuráis, de difícil cumplimiento. Yo me acuerdo que no hace mucho tiempo estuve sentado con el jefe de la Inspección de Trabajo. En algunas materias yo le decía, pero dime cómo hay que hacerlo para que cumplamos la ley. Y me decía, es que tampoco yo soy capaz de contestarte a eso. Gestionar el conocimiento, no pretendáis nunca ser imprescindible, al contrario, yo creo que hay que trabajar de tal manera que si alguna vez no estamos, porque estemos enfermos, porque nos vayamos de la empresa, dejemos las cosas de tal manera que el que venga después pueda retomarlas y ese conocimiento que adquieren las personas también lo adquiera la organización y la empresa. Por supuesto, si tenéis que constituir un equipo rodeado de personas más inteligentes que vosotros, si es posible, y sobre todo con conocimientos en otras materias que vosotros no controláis. Reponeos a los fracasos, porque no tengáis ninguna duda que nosotros, al tener un trabajo de medios y no de resultados, tendremos fracasos, pero también hay que saber reponerse a los éxitos, porque hoy gana un pleito importante, de mucho dinero, de mucha trascendencia, pero al día siguiente tienes encima de la mesa otro asunto y volvemos a empezar. Y a mí me gusta también decir que la emoción que predomina en las personas de éxito es la alegría. Yo creo que siempre hay que estar alegre. Y yo un ejemplo que pongo es cuando alguien te llama por teléfono, miras y ves, hombre, fulanito de copa, sonríe y le coge el teléfono con alegría. Intentad siempre generar esa sensación en los demás. Tendréis mucho más apoyo, sabréis qué teléfono descolgar para obtener ayuda en lo que necesitéis. Y bueno, espero haberme ajustado, Tomás, más o menos al tiempo que me habéis indicado. Gracias, Eduardo. No, de tiempo lo has clavado. O sea que muchas gracias. A mí me ha gustado mucho tu presentación, me ha gustado mucho lo de Mar. Creo que lo he dicho algún jueves o no me acuerdo, pero me encantan estas charlas porque aprendemos un montón. Y yo el primero, y como tengo la gran suerte de coordinarlas, pues me trago todas y, digamos, yo estoy encantado. O sea que supongo que los que nos escuchan estarán encantados también. Bueno, nada, algunas preguntas. Si quieres, Mar, ahí estamos. Muchas gracias. Casi porque me han llegado dos por otro lado y una que está puesta en preguntas y respuestas y son casi todas para los dos. O sea, yo las voy a hacer, pero contestar lo que queráis. Por ejemplo, está dirigida más a Mar porque en las fotos que has puesto, en la diapositiva que has puesto, la primera o la segunda, la que tenía dos circulitos de todas las áreas que trabajáis en la federación, pues me preguntan ¿qué área trabajáis más? ¿A dónde están yendo más las cooperativas o qué asesoramiento están pidiendo más las cooperativas de todas esas áreas que poníais? Muy bien. A ver, bueno, yo, si me dejas hacer una previa, Eduardo, que me ha encantado. Me
Bueno, además, la frase de la alegría, bueno, yo creo que es lo que, si realmente tú y yo podemos a todos los participantes emocionarles con nuestro trabajo, es que es ideal, es ideal. Me ha encantado, te felicito. Bueno, pues yo respondiendo, pues mira, claro, con el tema de la pandemia, ¿no? Tema laboral ha sido crucial, pero crucial, ERTOs, problemas con los trabajadores, hemos tenido que modificar condiciones sustanciales de muchos de los contratos. Tema de bajas de socios. El tema de bajas de socios nos hemos encontrado. ¿Vale? Y luego otro tema en el que llevamos 5 años trabajando y creo que es muy interesante y que también ha comentado Eduardo, es todos los proyectos de fusiones. Nos estamos fusionando, que creo que es bueno porque estamos creciendo. ¿No os pensáis que es fácil? Para los, ¿no, Eduardo? Tienes que ir a muchos consejos rectores, tienes que saber convencer, pero saber convencer con empatía, con mucha empatía. Y ya darles todo, más o menos, ahora me ha salido a mí una palabra en catalán, no me saldrá en castellano, perdonad, pero ya todo ya Mascado. deshecho. ¿Cómo? Mascado. Mascado, mascado. Nosotros decimos mascado. Ya todo ya hecho para que ellos vean que hay solución. Porque, Eduardo, lo primero es un no, porque les estás quitando su casa, para que ellos entienden que les estás quitando su protagonismo, ¿no? Y no es cierto. Y luego, pues, esta parte de empatía, de saber trasladar, de intentar negociar, de hacer estrategias. Yo te oía esto de la servilleta y yo siempre me vienen las ideas o cocinando o conduciendo, nunca delante del ordenador. Nunca delante del ordenador, haciendo otras cosas. Pero bueno, si las escuchas, que están allí, ¿no? Y lo llevas a cabo, es lo más interesante de nuestro trabajo. Pues muy relacionado a Eduardo, porque también hay una que ponía, dirigida a Eduardo, que es más o menos la misma que era para Mar. Dice, ¿cuáles son los casos más frecuentes a los que se enfrenta un abogado de una cooperativa, perdona? Bueno, los casos más frecuentes no te sabría decir, porque tanto el periodo que estuve en la federación como el que estaba en DECOP, la verdad es que hemos llevado asuntos muy variopintos. Yo contestaría eso, que más que casos frecuentes, son casos frecuentes en periodos determinados. Es decir, lógicamente, cuando estamos en periodo de reforma de la PAC, pues lógicamente asuntos de la PAC hay muchísimos. Cuando estamos en periodo de modificación de la ley de cooperativa o alguna normativa nueva, como estamos ahora en materia de sección de crédito en Andalucía, pues eso no ocupa mucho tiempo. Cuando estamos implantando algún proyecto nuevo de registro horario, de planes de igualdad, para todas esas cosas siempre tiramos de la federación, pues eso nos ocupa bastante. Y luego, bueno, pues los asuntos jurídicos van surgiendo, pues ya os digo, pues yo diría que a temporada, pues lógicamente cuando estamos presentando un programa operativo, pues nos tiramos una temporadita como decía Mar, presentamos el programa, nos mandan un trámite de subsanación, el de mejora, alegaciones, entonces pues a lo mejor me tiro varios meses al año ocupado en la OPFH. Luego a lo mejor pues me tiro, si el mercado, como sabe Tomás, ha fluctuado mucho en el aceite, pues siempre que el mercado hace una subida rápida, pues nos encontramos en el sector, que también lo habrá vivido más, nos encontramos con los típicos incumplimientos contractuales del cliente que te compra un precio, luego el precio sube o el precio cae y, en fin, no, cuando el precio cae es cuando no nos cumple. Pues entonces nos tiramos una temporada con incumplimientos contractuales. Y luego también la administración, pues a veces nos pone en jaque. Yo tengo un compañero que dice, trabajamos para la administración. Bueno, pues a lo mejor la administración hace una campaña, por deciros un ejemplo, ¿no? De vamos a revisar todos los fijos discontinuos que hay en la industria. Bueno, pues nos tiramos una temporada con los fijos discontinuos.
como decía Mar, pues si nos pilla una negociación de convenio colectivo, pues nos tiramos una temporada negociando convenios colectivos. Es decir, es muy variado, ¿eh? La verdad es que es bastante variado. Otra para los dos. Además, en vuestras exposiciones habéis comentado los dos al respecto de externalizar o apoyaros en otros letrados, compañeros o empresas externas para determinados temas. Bueno, yo os cuento desde la perspectiva de la Confederación que vemos un poco. Nosotros nos encontramos con el problema, porque así me lo transmitís de las federaciones, que tenemos pocos expertos fuera de nuestro propio ámbito. O sea, de cooperativas se entiende poca gente. Entonces, yo no sé qué áreas, qué materias externalizáis y si tenéis éxito en esas externalizaciones. ¿Empiezas tú o yo? Como quieras. Como quieras, empieza tú, Mar. ¿Sí? Sí, sí. A ver, yo externalizo, como veréis, no se puede saber de todo. Además, que te provoca una inseguridad que no es buena, ¿vale? Y trasladas esa inseguridad que no es buena. Por lo tanto, primero, prevenir. Prevenir. Cuando ves que hay determinados temas muy específicos que tú misma te vas a pasar horas y horas y horas y además que es que te necesitan para otras cosas, hay que, como has dicho tú, Eduardo, no somos imprescindibles. Por lo tanto, no vamos a ganar ningún premio. Vamos a buscar a gente, abogados que estén especializados en esa materia. Incluso les puedes ayudar tú también a acompañar. Yo incluso cuando voy con externos, de cooperativas no tienen ni idea. De cooperativas quien sabe eres tú. Está clarísimo. Por lo tanto, te falta que, pues es un puzzle. Ese puzzle tiene que rellenarse para hacerse todo. Por lo tanto, sí que recurrimos de externos especialistas. Ahora, no busquéis externos especialistas en cooperativas, porque os daréis cuenta que los especialistas somos nosotros mismos. Somos los que nos pasamos más horas estudiando el derecho cooperativo. Y los que tenemos más casos y más ejemplos. Yo sí que, como os he dicho antes, yo sí que llamo a Tomás, intento también llamar a otros compañeros que tengo por otras federaciones, porque creo que compartir nos hace más grandes, ¿no, Tomás? Yo, Eduardo, no te conocía, pero voy a contar contigo. Voy a contar contigo y tú cuenta conmigo. Pues mira, yo os cuento en materia qué es lo que hace DECOOP. Nosotros externalizamos, por supuesto, con quien más cosas tenemos externalizadas es con la Federación de Cooperativas. Porque, como ha dicho Mar, y nosotros facturamos 1.000 millones de euros, somos cooperativas, pero somos una empresa con cierta dimensión, os aseguro que en materia de cooperativas, de secciones de crédito, de UPFH, de política agraria comunitaria y algunas cosillas más que de fusiones, de integraciones con otras cooperativas, siempre externalizamos con la Federación de Cooperativas, con la que es un orgullo trabajar. Luego, evidentemente, hay otros asuntos que externalizamos. Por ejemplo, todas las cuestiones internacionales, lógicamente, aunque las coordina el departamento de DECOOP, pero tenemos que siempre tener algún externo porque las normativas en los distintos países, pues lógicamente no podemos contratarlas. Y luego sí, lógicamente, un criterio es ventaja comparativa. Nosotros hacemos aquellas cosas que sabemos hacer mejor que los demás y luego el coste de oportunidad. Lo decía Marc, no podemos hacerlo todo y tenemos que saber dónde hay que sacar un asunto fuera para que no nos entorpezca el resto de asuntos que sí que forman parte de nuestra principal actividad. Pues nada, pues no tengo más apuntadas, no me han llegado por otro lado, o sea que agradeceros, ya más hemos pasado el tiempo, agradeceros, Mar, Eduardo, el ratito que habéis compartido con nosotros y nada, espero que les haya encantado a los que nos escuchen ahora y los que lo escuchen luego grabado, que les haya encantado tanto como a mí. Así que nada, muchísimas gracias por colaborar con nosotros, con la Universidad de Almería, con el máster y nos vemos pronto, espero. Encantado. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Suerte a todos. Gracias.